Veamos el concepto más fuerte que nos va a acompañar hasta el final de la cursada de esta asignatura. El concepto de problemas, lenguajes y sobre todo de lenguajes regulares. En la teoría de autómatos, la cual veremos en la unidad 5, el problema es decidir si una cadena es un elemento de un determinado lenguaje. Entonces vamos a definir que el problema es el proceso de determinar si una cadena pertenece o no a un lenguaje definido sobre un alfabeto. Vamos a trabajar con lenguajes regulares y para que no escribamos tantos, por ahí nos vamos a encontrar esta notación del LR o cuando hablemos de autómatas finitos, que es otro concepto que vamos a trabajar en la unidad 5, AF. Bien, existen métodos algorítmicos para reconocer si una cadena pertenece o no a un lenguaje. Es parte de un lenguaje, bien. Los lenguajes regulares que vamos a tratar a continuación se pueden dar a través de una fórmula explícita y son reconocidos a través de los dispositivos que llamaremos autómatas finitos, que como les digo los vamos a trabajar en la unidad 5. Un lenguaje sobre un alfabeto sigma es regular si se puede generar a partir de lenguajes básicos como el lenguaje vacío, el que tiene la cadena vacía, o el lenguaje que tiene un único elemento, el elemento X para el símbolo X del alfabeto, utilizando siempre las operaciones de unión, concatenación y clausura de Kleene, un número finito de veces sobre esos tres lenguajes. Entonces, repitamos, vamos a poder decir que un lenguaje L sobre un alfabeto es regular si se puede generar a partir de tres lenguajes básicos: el lenguaje vacío, el lenguaje de la cadena vacía y el lenguaje que tiene un único símbolo del alfabeto. ¿Pero cómo? Generándolos a partir de las operaciones de unión, concatenación y clausura de Kleene un número finito de veces. Entonces, veamos algunos ejemplos sobre el alfabeto AB, los que acabamos de decir, el lenguaje vacío, el de la cadena vacía. Ahora, con un solo símbolo, sería el lenguaje que tiene solo la A o el lenguaje que tiene solo la B. A estos cuatro los vamos a llamar lenguajes básicos. Si hacemos la unión de los dos últimos lenguajes, entonces formamos el lenguaje ahora que tiene dos símbolos, el A y el B. Este también va a ser un lenguaje regular finito, que se obtuvo como por unión. El lenguaje que tenga la concatenación de el lenguaje básico L3 y L4, que nos va a generar el que tiene nada más que ahora la cadena AB. Entonces, este L6 salió de la concatenación de L3 y L4. También podríamos haber hecho un L66 que sea la concatenación del lenguaje básico L4 con L3, que no sería el mismo que este L6. Bueno, veamos otros ejemplos. Si pensáramos ahora el símbolo A que empiece a repetirse de 0 a más veces, repetirse, o sea que se repita 0 veces, una vez, dos veces, o sea que lo que generaría sería la clausura de Kleene del lenguaje básico A. Bien, o este otro que sea las AI seguidas de las BJ, donde el I es mayor o igual que 0 y el y el J es mayor o igual que 0. O lo que es lo mismo, la concatenación de, ¿qué sería? La clausura de Kleene del lenguaje básico A y la clausura de Kleene del lenguaje básico B. ¿Y esto qué nos genera? L3 estrella concatenado con L4 estrella. Bien, entonces hemos visto la unión de lenguajes básicos, la concatenación de lenguajes básicos y ahora hemos visto la concatenación de dos lenguajes que hemos generado a través de las operaciones con lenguajes regulares. Veamos L9. ¿Qué es L9?
las repeticiones de 0 o más veces de la cadena AB. 0 veces sería la cadena vacía, una vez AB, 2 veces AB, AB, 3 veces AB, 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 etc. Es un lenguaje regular infinito, que es la clausura de Kleene del lenguaje básico que hemos obtenido de la concatenación de los básicos L3 y L4, al que le estamos haciendo la clausura de Kleene. ¿Qué es lo que pasa acá? Es las repeticiones. Recuerden, un lenguaje regular va a marcar repeticiones básicas, repeticiones en este caso de la cadena AB. O también podemos tener la clausura positiva de este lenguaje, que es un lenguaje regular infinito y que se podría sacar entonces como la clausura de Kleene de AB concatenado con el lenguaje AB. Bien, como se mostró entonces en el ejemplo anterior, existen lenguajes regulares finitos e infinitos. ¿Y qué quiere decir entonces que sean regulares? Recordemos una cosa, que hay regularidades o repeticiones en las componentes del lenguaje, sobre todo cuando construimos lenguajes regulares infinitos. Tiene que haber repeticiones de alguna secuencia 0 o más veces, o una o más veces, como pasa con las clausuras positivas. Propiedades de los lenguajes regulares definidos sobre un alfabeto. Recordemos que se verifican qué propiedades: la unión, la intersección, la concatenación, la diferencia de lenguajes regulares es un nuevo lenguaje regular. El complemento, la clausura de Kleene y la clausura positiva de un lenguaje regular genera otro nuevo lenguaje regular. En general podemos afirmar que la unión finita, la intersección finita y la concatenación finita de lenguajes regulares es regular. Tengan en cuenta esto que les he ido resaltando para que después, cuando hagamos los ejercicios, sea fácil reconocer si el lenguaje es regular o no. Recuerden, cuando yo tengo lenguajes regulares infinitos, debe haber regularidades o repeticiones en sus componentes. Si no hay repeticiones en sus componentes, no es un lenguaje regular. Bien, vamos a poder decir, por ejemplo, que no son lenguajes regulares sobre un alfabeto AB si tuviéramos las secuencias de la forma A a la I, B a la I con I perteneciente a M, o sea, con la misma cantidad de repeticiones, que no es lo mismo que, ojo, este que hemos marcado acá de el L8 que habíamos marcado antes, de las A a la I, B a la J con I mayor que 0 y J igual que 0. No es lo mismo que deban tener exactamente la misma cantidad de A que la misma cantidad de B. Ojo, para uno en adelante. O bien este otro que exija que primero tengamos un número par de A y a continuación la misma cantidad de B, pero no en un número par. O sea, si hay 2A, siempre haya una B después. O si hay 4A, siempre haya 2B después. Si hay 6A, hayan 3B después. Tampoco es un caso de lenguaje regular. O que el número de A sea mayor que el número de A es mayor que el número de B, como en este caso anterior. O si estuviéramos trabajando, o que sea como este que tenemos, el doble, o que exija algo así. O como este que tenemos ahora, sobre el alfabeto de los dígitos del 0 al 9, formado por las palabras que son sufijos de la expansión decimal del número pi. Si yo tuviera el 3, el 31, el 314, el 314.1, el 314.15, acá, ¿qué repetición hay? No hay ninguna repetición, este sería infinito, y no hay ninguna repetición de algo
que se esté repitiendo siempre, ¿sí? No es como el de las AB, que teníamos una vez la AB, dos veces la AB, tres veces la secuencia AB repetida una a continuación del otro, cuatro veces la secuencia AB repetida una a continuación del otro. Acá no hay nada que sea una repetición constante, ¿sí? Distinto hubiera sido que si hubieras hablado de la repetición de el 3, 0 o más veces. Tendríamos la cadena vacía, el 3, el 33, el 333, el 3333. Ahí sí hay repeticiones de 0 o más veces de algo. O si hubiéramos tenido las repeticiones de 0 o más veces del 31, la cadena vacía, el 31, el 31-31, después el 31-31-31, después el 31-31-31-31, etc. Ahí habrían repeticiones del 31. Bien, definir si un lenguaje es regular o no lo vamos a hacer más adelante por la aplicación del lema de bombeo o lema de pumping, que lo estaremos viendo hacia el final de esta unidad.